Ya vimos que la energía de Gibbs tiene un mínimo, que el sistema va a buscar ese mínimo. Eso significa que yo, por ejemplo, puedo expandir la función de Gibbs. Ahora lo voy a analizar en lo que es temperatura y lo que es volumen, que son los dos parámetros aquí que son interesantes para las constantes que queremos estudiar. Y en ese caso voy a tener en este momento que la variación de la función de Gibbs es igual a la función de Gibbs actual menos ese mínimo. Esa es la variación justamente que está experimentando y esa la puedo expandir justamente en la temperatura. Vamos a ver para volumen constante la temperatura. Aquí tengo la temperatura menos la temperatura del mínimo y acá con la primera derivada y aquí tengo la segunda derivada que es la temperatura menos la temperatura mínimo al cuadrado. Esta es la serie Taylor, este es el factor lineal, este es el factor cuadrático. Así que ahora, ¿cuáles son las conclusiones si yo estoy en el mínimo? En el mínimo significa de partida que esta derivada de acá tiene que ser cero. Porque si estoy en el mínimo las derivadas de la función son cero, son planas. O voy a llegar a un máximo o voy a llegar a un mínimo, pero es plano. En consecuencia, la primera derivada tiene que ser necesariamente cero. Este factor tiene que ser cero para que me encuentre realmente en el mínimo. ¿Okay? Lo segundo es que la curvatura, si es un mínimo, tiene que ser positivo. ¿Significa qué cosa? Si yo estoy en el mínimo y empiezo a pasar el mínimo para allá, la pendiente va a ir aumentando. O sea que esto sería la derivada de, la segunda derivada es la derivada de la pendiente. Esa es positiva. Ahora, en la parte de la bajada, yo tengo que la pendiente es negativa. En consecuencia, el subir acá significa que la pendiente pasa a ser menos negativa hasta que es cero y después pasa a ser positiva. Así que en todo momento la pendiente está creciendo, lo cual significa que la segunda derivada de la función de Gibbs tiene que ser necesariamente positiva. Esas son las dos exigencias si es que el sistema está en equilibrio. Ahora veamos qué significa eso. Si yo en este momento derivo, voy a ver jugar con el tema de la derivada que la voy a igualar a cero. Así que si yo derivo acá en la temperatura, voy a tener la derivada de la energía interna, porque la derivada de la energía libre de Gibbs me va a dar igual a la energía, a la derivada de la energía interna, que es este término de acá, a volumen constante, menos la temperatura es constante, así que aquí queda la derivada de la entropía a volumen constante. Y como el volumen es constante, la derivada de esto tiene que ser necesariamente cero, porque P0 es constante y el V también lo estoy suponiendo constante, así que este término no contribuye y queda de esta forma. Ahora, aquí puedo hacer todavía algo más. Yo puedo irme a la primera ley. En la primera ley yo puedo ver que la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante, porque me voy a quedar sin este término de acá, a volumen constante, es igual a la temperatura por la derivada de la entropía a volumen constante, respecto a la temperatura, obviamente. Eso significa que ahora yo puedo combinar ambas cosas. Yo tengo esta expresión de acá arriba y yo tengo que este término de acá lo puedo reemplazar aquí. ¿Okay? Y eso va a significar que voy a tener que pasar dividiendo un t acá, de modo que al final me queda este término aquí, t0 partido por t. El t0 que estaba más el t que apareció. Y me aparece este mismo término que está acá, de modo que aquí yo lo voy a poder factorizar y me queda de esta forma escrito. Me queda la derivada de la energía interna a la temperatura, volumen constante, por el factor que quedó acá al factorizar, menos el t0 y el t que salía de acá, que quedaron de esta forma. Ahora, la temperatura acá siempre va a ser, a ver, un momento, cuando me voy al límite de, perdón, vuelvo atrás. Cuando yo en este momento estoy en el punto de equilibrio, que sería este T0, sería mi punto de equilibrio, entonces el T va a ser igual al T0 y esto acá se va a simplificar, va a ser 1 y 1 menos 1 va a ser 0 y yo tengo que la derivada en ese caso, la primera derivada es 0. ¿Okay? La primera derivada es 0 cada vez que yo estoy justamente en la temperatura de equilibrio. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, no es nada nuevo, pero es directamente una consecuencia que luego voy a usar, por eso que es importante. Ahora, yo puedo usar esta expresión, es la forma que la voy a usar, derivando nuevamente, para ver qué es lo que me significa la condición de que la segunda derivada tiene que ser positiva. Y acá, cuando yo derivo, voy a tener una derivada de este término de acá, que es este, multiplicado por este término de acá. Y después voy a tener más este término tal cual, derivado esto respecto a la temperatura, y aquí me va a dar el T0 queda igual, aquí este T me va a pasar a T cuadrado y me va a cambiar el signo. Por eso es que tengo T0 partido por T al cuadrado, y con el signo positivo. Ahora, en este caso, en el equilibrio, significa que nuevamente t va a ser igual a t0 y este término de acá se me desaparece y yo no tengo ningún más problema con este término. Pero este término de acá queda. Este de acá adelante se me va a simplificar, me va a quedar 1 sobre t0.
Pero aquí, si esto tiene que ser positivo, eso significa que esto tiene que ser positivo. O sea, la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante siempre tiene que ser positiva. O sea, cada vez que yo tenga que aumento la energía interna, eso va a ir acompañado de la temperatura que va a aumentar. Yo no puedo tener que aumento la energía interna y al mismo tiempo reduce la temperatura. ¿Cómo se expresa eso en forma medible en el laboratorio? En que yo tengo que recordar que la derivada de la energía interna en la temperatura es la capacidad calórica a volumen constante. Y lo que está diciendo es que yo nunca voy a encontrar en un sistema que está en equilibrio, cuidado, si un sistema no está en equilibrio, no vale esto vale solamente para el equilibrio. Si está en equilibrio el sistema, entonces yo voy a tener que, cada vez que yo mida la capacidad calórica, independiente qué material es, qué color tenga, qué olor tenga, lo que sea, siempre la capacidad calórica va a ser positiva. Y lo que me está diciendo es que se vuelve inestable si yo en algún minuto, al aumentar la temperatura, la energía interna se reduce. Eso es importante. Ahora, cuadra también con el teorema de equipartición, en que yo cada vez que aumento la energía, está aumentándose la temperatura porque ambas son proporcionales según el teorema. Eso es la aplicación ahora para lo que es la variación de la temperatura a volumen constante, en la condición de que la capacidad calórica a volumen constante sea siempre positiva o el hecho que un incremento de la energía interna siempre va acompañado de un aumento en la temperatura.